Dios les bendiga, amados hermanos. Es un gozo volver a estar aquí con ustedes. Por gracia de Dios estamos aquí reunidos nuevamente. Es maravilloso saber cómo el Señor, aún en medio de todas esas tribulaciones y situaciones que estamos viviendo en todas partes del mundo, el Señor tiene cuidado de su iglesia. Y es que Él lo profetizó y dijo que antes de su venida sería predicado este evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y entonces después vendrá el fin. Así que este mensaje será predicado, y antes el mensaje no alcanzaba más que a la iglesia que está en tu comunidad, a tus vecinos, amigos, pero hoy puedo invitar a mi iglesia, a cualquier persona que esté en cualquier parte del mundo. No importa dónde te encuentres, tú estás invitado a esta iglesia, que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué bendición! Ahora, estamos viviendo situaciones difíciles, pero les tengo una noticia, hermanos. Esto no se va a componer, esto cada vez se va a poner peor aquí en esa tierra. Si tú estás pensando y estás orando para que la pandemia pase y que ya pase y que volvamos otra vez a la normalidad, déjame decirte que todas las cosas que estamos viendo, el Señor nos lo ha dicho en el libro de Mateo capítulo 24, las cosas que iban a acontecer antes de su venida. Y Él ahí nos cita de que las cosas se van a poner día a día cada vez más difíciles, no se van a arreglar, se van a poner cada vez peores. Pero no te sientas triste por eso, porque la buena noticia es que nuestro Señor Jesucristo viene pronto. Y entonces todas esas cosas habrán pasado. Dice la palabra del Señor que entonces no habrá más enfermedad, no habrá más tribulación, no habrá más guerras, no habrá más... Además de esas cosas ni siquiera nos vamos a acordar, dice el Señor. Esa es la esperanza, esa es la promesa. Así que si nos ponemos nuestra mirada en lo que este mundo nos puede ofrecer, ya no hay nada. Tenemos que poner una mirada en las cosas que son mucho más altas, más sublimes, de más esperanza, que es allá en el cielo, que nuestros tesoros sean allá. Así que por eso es necesario que nos eduquemos y estemos preparados. Así como cuando vamos vamos a la escuela, vamos a educarnos, es para poder presentar un examen, y para cuando pasamos ese examen salimos victoriosos, y entonces ya podemos a graduarnos y ejercer aquello para lo que fuimos educados. Así es la educación cristiana, la educación, la iglesia de Dios, porque educar es redimir. Tenemos que prepararnos para que pasemos esa prueba, ese examen, y para que seamos victoriosos en Cristo Jesús, y para que el Señor nos dé prepare nuestra corona, prepare ese lugar que Él tiene preparando allá en el cielo. Así que qué bendición. Así que tenemos buenas noticias, no todas son malas noticias. La mejor noticia que tenemos es que nuestro Señor Jesucristo está viniendo, viene pronto, y Él dijo que cuando veamos todas estas cosas, levantemos nuestra cabeza, porque quiere decir que nuestra redención está cerca. Así que vamos a orar para que el Señor dirija el estudio de su bendita y santa palabra. Oremos. Si usted gusta y quiera arrodillarse donde quiera que se encuentre, hágalo. Yo aquí no puedo hacerlo porque estoy frente a un teléfono y no me puedo, no tengo mucho donde mover. Pero si usted puede hacerlo, arrodíllese donde se encuentra. Y si usted no puede hacerlo, incline su rostro, arrodille su corazón, que el Señor va a escuchar esta oración. Oremos. Amoroso Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En el nombre precioso de su amado Hijo, nuestro Señor Jesús, le rogamos el perdón de nuestros pecados. Si hemos pecado contra usted, Señor, con nuestros pensamientos, nuestros actos, cualquier cosa que hayamos hecho, le ruego que por favor nos limpie, Señor. Quite toda inmundicia, todo pecado, toda cosa, Señor, que no sea agradable ante sus ojos, y que haga, Señor, en nosotros solamente su voluntad. Señor, le ruego que usted dirija el estudio de su bendita y santa palabra. Usted es el maestro de maestros, Señor. Yo me escondo tras de esa roca que es más grande que yo, que es nuestro Señor Jesucristo.
Le suplicamos, Señor, que usted esté no solamente aquí donde estoy yo y mi familia estudiando su palabra, sino también allá donde están nuestros hermanos, amigos, familiares en todas partes del mundo, y aquellos que van a ver este video en el futuro, por aquellos que lo van a compartir. Tome en cuenta, Señor, aquellos que hacen el trabajo de compartir su mensaje, Señor. Padre, gracias, en el nombre de Jesús nos ponemos en sus manos, y que a usted sea glorificado en este estudio. Gracias, Señor. Amén. 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 Bueno, el estudio pasado, y no pude completar el estudio porque el pasado, antes de ese, estuve un poco enferma y no había podido dar el tema. Y yo no quiero dejarlo a la mitad, porque lo que vamos a estudiar a la continuación de ese estudio es muy importante. Tiene que ver inclusive con nuestra salvación, vida o muerte. Tiene que ver con la preparación que nosotros tenemos que hacer para tiempos antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que si tú estás viendo este video por primera vez, te voy a pedir que te conectes y busques los otros videos que están antes de este, para que tú te beneficies en gran manera, y compártelo con otras personas. Y si gustas, no encuentras los otros videos, están aquí por esta plataforma de Facebook o de YouTube, Preparando al Mundo. Así que encontramos esos videos, y si no, yo te los puedo enviar. Solamente solicítalos y con todo gusto yo los puedo compartir. Así que ese es el estudio. Damos la continuación del estudio que estudiamos el video anterior. Educar es redimir. Nos vamos a preparar, nos vamos a educar. ¿Para qué? Para ser redimidos por medio de la sangre de Cristo Jesús. Fuimos creados mentalmente, programados para adorar. Pero debido a que el pecado ha distorsionado nuestro sistema de cableado, puedo decir, nuestras expresiones de adoración ahora pueden estar desviadas o equivocadas. Y es posible adorar algo falso o adorar algo verdadero de la manera equivocada. Adorar objetos incluso más allá de Dios también es un problema, pero no es un problema tan sutil como dirigir la adoración a Dios de una manera que Él la rechaza. ¡Wow! Qué triste! Dirigir a Dios una adoración de la manera que Él rechace esa adoración. Eso sería lo más triste. ¿Por qué el tema de adoración es tan importante? ¿Por qué es de vital importancia saber que debemos comprender y debemos analizar cómo tú estás adorando a Dios? ¿Por qué es importante la manera que adoramos? Ahora, vemos que fuimos creados para adorar desde el principio. Mire lo que nos dice Apocalipsis capítulo 14. Capítulo 14, versículo 6. El último mensaje que se ha de dar a este mundo debe de ser, ese es el mensaje que toda iglesia deberíamos estar predicando. Y dice Apocalipsis 14, 6, dice: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Qué más dice? Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Y dice el segundo versículo 8. Y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, ¿cómo dice? Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero.
y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, quienes los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Este es el estudio y este es el tema que toda iglesia deberíamos de estar predicando. Vi volar en medio del cielo otro ángel, que es el ángel, un mensajero que tenía el evangelio eterno, el mismo evangelio desde Génesis hasta Apocalipsis, el mismo evangelio que tuvo Adán, el mismo evangelio que tuvo Enoc, que tuvo Noé, que tuvo Abraham, que tuvo Isaac, que tuvo Jacob, que tuvieron todos los profetas, que tuvieron todos los apóstoles. Ese es el mismo evangelio que deberíamos estar estudiando para prepararnos para ser redimidos, porque educar es redimir. Pero dice que este evangelio, diciendo a gran voz, este evangelio no habla bajito, dice a gran voz: temed a Dios y dale gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio ha llegado. Ha llegado la hora de un juicio, que eso es lo que está a punto. Y adorad, dice, aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. El primer ángel te manda a que adoremos a aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Y en dónde identificamos a aquel que vamos a adorar? Lo encontramos en Génesis capítulo 2. En Génesis capítulo 2 nos dice, vamos a irnos para identificarlos. En Génesis capítulo 2, versículo 1, dice: y fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo. ¿Qué día séptimo? La obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. No el día primero de la semana, ni el día segundo de la semana, ni el día tercero de la semana. Bendijo y santificó, ¿qué día? El día séptimo, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Ahí están los orígenes. Así que adoramos a ¿quién? Aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Pero ahora en el capítulo, volvemos a capítulo 14 de Apocalipsis, capítulo 14, y nos dice: el segundo ángel desenmascara a Babilonia, porque dice ha caído Babilonia. Significa que va a desenmascarar a una, voy a decir Babilonia, una iglesia. Desenmascara a esta mujer, a esta iglesia. ¿Y cómo digo que Babilonia? Porque cuando yo llego a Apocalipsis capítulo 17, me dice que ¿quién es Babilonia? Si no leemos un poquito Apocalipsis 17, dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y versículo 3 dice: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un ¿qué? Misterio, pero
cuando leemos Apocalipsis 14, dice que ese misterio fue revelado. Ya no es un más misterio cuando tú predicas Apocalipsis capítulo 14 y dedicas el evangelio eterno, el mensaje del segundo ángel, entonces deja de ser misterio. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. ¿Cuál es el misterio? Babilonia la grande. ¿Cómo la llama? La madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces, ¿qué nos dice? Vuelvo a regresar. Y si sigo leyendo aquí, dice que esta mujer estaba ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Te dice cómo está vestida de púrpura y escarlata, que tiene en su frente. Te dice que está borracha de la sangre de los santos, o sea que ha matado a miles de santos. Así que ese es el mensaje que tiene. Así que encontramos, me regreso otra vez a Apocalipsis capítulo 14 y dice versículo 8. Así que el mensaje del primer ángel me invita a que ir a adorar, que el juicio ha llegado y que debemos adorar al creador de los cielos y de la tierra. Y para identificar al creador tengo que ir a Génesis capítulo 2 y me dice cómo yo identifico a ese creador. Pero el segundo ángel me dice que desenmascaro a esta iglesia apóstata, Babilonia la grande, la madre de las rameras. Y que desenmascarar, quitarle el velo de los ojos a todo aquel que a aquellos que no han sido engañados con ese sistema religioso. ¿Y cómo? Colocando el colirio espiritual, el colirio de nuestro Dios Todopoderoso, dando este mensaje de salvación. Pero ahora el tercer ángel, dice versículo 9, lo siguió diciendo a gran voz. Hay una advertencia. Este tercer ángel da una advertencia. Dice, si alguno adora a la bestia, esa bestia, y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia o a su imagen, ni nadie que reciba, escucha bien, la marca de su nombre. Ponga atención a esa palabra que acabo de leer. Nadie que reciba la marca de su nombre. Así que el conflicto al final tiene que ver con la adoración. Dios quiere que le adoren, pero Satanás, por medio de este sistema, también quiere que le adoren. Así que tenemos que tomar una decisión a quién adorar. ¿A quién vamos a adorar? De eso se trata. Por eso es muy importante. Si tú adoras a Dios, posiblemente vamos a terminar siendo mártires, porque vamos a tener que tomar una decisión. Estaremos dispuestos a morir inclusive por Cristo. Pero tenemos esperanza que hemos de resucitar. Esa es la esperanza de que tendremos vida eterna. Pero si tú decides tomar la marca de la bestia, posiblemente en el momento no pierdas la vida momentáneamente, pero en la venida de Jesús vas a quererte esconder de las piedras. Dice en el libro de Apocalipsis que le decían a las piedras, escondenos de aquel que está sentado en el trono, porque no podrás mirar la gloria de Dios, porque el pecado no tiene comunión con Dios. Así que es importante por eso la adoración. Y mando un paso que según el filósofo y autor del libro de Everything, War y Religiones, dicen que todo el mundo existen actualmente unas 4.200 religiones vivas e innumerables religiones ya extintas. O sea que todo el mundo está buscando y todo el mundo adora algo, inclusive aquel que se llama ateo. No hay forma de determinar ese número con exactitud, pero la estimación de Scholler es el más aceptada a nivel mundial. Todas las diferentes religiones. Como decía, en el tiempo anterior se adoraba al faraón, era para los egipcios, él era Dios y se le adoraba como a Dios.
y en los egipcios había diferentes dioses, Amón, Horus, Isis, Mat, la diosa Menu, en fin, un montón de dioses, y cada uno tenía un propósito. Se adoraba a los animales, a los toros, a los gatos, a las ranas, eran inclusive hasta hoy en día todavía en los lugares de la India los animales son objetos de adoración. También la adoración al sol era la principal dios de todas esas, desde Babilonia a Katiem, todos tienen un símbolo, y el dios más grande era el dios sol. Por ejemplo, Ra era el dios sol y de la vida, que fue el más importante en el imperio antiguo desde el principio. Osiris, la Isis, Horus, y entonces todos ellos eran los dioses en los que se adoraba. Pero también encontramos en los Huitzilopochtli, que era el principal dios azteca, también todos los dioses Tlaloc, Tonitiuhtli, así que son las múltiples dioses de evocaciones del Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. ¿Qué es la serpiente emplumada? ¿Qué te dice eso? Encontramos de que la serpiente se llama el diablo y Satanás. Y anteriormente sabemos que las serpientes no se arrastraban. Esa fue una sentencia que el Señor le dio. Antes las serpientes tenían alas, volaban, no se arrastraban. Por la maldición de Dios, las serpientes ahora se arrastran. Pero este Dios, Cat, era una de sus múltiples vocaciones del Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, o Dios de origen olmeca. En ese caso se trata de la divinidad del viento, cuya acción abre paso a las aguas. Lo que sí que tiene diferentes. Así que encontramos diferentes dioses, y cada dios para ellos para el mundo tiene un significado. Es triste saber que mucha gente aún no conoce y no ha conocido que nuestro Señor Jesucristo ya vino, el Mesías ya vino, y ya va a venir por segunda vez, y ni siquiera sabe mucha gente de Jesús. Por eso yo me alegro que en ese momento, con toda esta pandemia y cuarentena, lo bueno que ha surgido de esto es de que ahora las iglesias están conectadas por medio de las redes sociales, el internet, y eso es maravilloso. Dios planeó que las cosas se hicieran de esta manera porque ya no hay tiempo para más. Sí, como vemos que esta diosa se llama Ganesha, que es una diosa venerada en el hinduismo, pero es muy importante saber de que aunque para ellos no hay dioses porque tienen muchos, mas sin embargo tienen una adoración como los budas. Es raro decir que no es un dios, mas sin embargo se le adora, se le da culto, se le dan ofrendas, se le pide favores, pero no hay uno solo porque tienen muchos dioses. Pero ¿dónde comienza todo esto? En Babilonia, que significa confusión, donde surgieron todas esas religiones adorando principalmente pues al enemigo de Dios, a Satanás, que usando diferentes formas, tanto así que el pueblo de Dios se contaminó con los egipcios, y terminó el día que Moisés subió a la montaña con las tablas de la ley. Ellos ya estaban adorando a un becerro de oro. Como vemos, los principales dioses que ellos adoraban al dios sol, y encontramos todas estas, y en la historia de las religiones tú lo puedes encontrar en el internet. Verás todas estas situaciones y la manera en que se adoraban. El dios sol está en toda el arte, todas las escrituras que había en antiguo entre los egipcios, romanos, los babilónicos, en todas estas eras antiguas. Y no es en el antiguo, también en el presente. Cuando no tomamos en cuenta y no miramos qué es lo que adoramos y no estamos estudiando las escrituras, podemos caer en situaciones adorando
de una manera que Dios rechaza, como te decía, como Dios lo rechaza, como vemos aquí, que se daba a Dios Sol Baal, que era el sol y la luna, y encontramos que es de la misma manera como están las hostias y lo que llama la Iglesia Católica el Santísimo. Todos representan el símbolo de la adoración al Dios Sol. Así que esta es algo que encontramos y vemos el Dios Sol y el que está en todas las figuras, es el mismo Dios Sol que está en las figuras de los símbolos de la Iglesia Católica. Así que la adoración pagana al dios Dagón, el falso salvador de Babilonia, representado en varias formas y símbolos, maldecido por Dios en la Biblia. De esta forma, Nimrod, el civilizador de Babilonia, era conocido como Oanes o como Dagón, el pez. De ahí el dios pez, el culto a Dagón se hizo especialmente popular entre los idólatras filisteos. Si no, mira Jueces capítulo 16, 21 al 30 y 1 de Samuel 5 al 6. Así que los sacerdotes de Babilonia llevaban coronas en forma de cabeza de pez y el reconocimiento de Dagón, el dios pez, y llevaba esa especie de mitra, el título de guardián del puente. ¿Dónde encuentras este guardián del puente? También lo encontramos con los masones. El equivalente en Roma fue el pontífice máximo, Pont Máximo, el sumo pontífice, usado por el César y luego emperador. Así que Pont Máximo era la moneda que tenía, y la misma moneda que Juan Pablo II en 1992 ahora también lleva el mismo título, Pont Máximo, sumo pontífice, usado por el César y luego por el emperador años finales en el Imperio Romano. Y aquí pasó al obispo de Roma. Así que esa adoración pagana al dios Dagón lo encontramos en la mitra hoy en el presente. Los papas usan la misma mitra en forma de pez. La misma foto que a la izquierda el sacerdote Dagón llevaba puesta su mitra rociando agua bendita. En esta misma también encontramos de la misma manera. La foto del lado derecho muestra a dos sacerdotes de Dagón rociando agua bendita, mientras que están mirando. ¿A dónde miran ellos? Hacia arriba, mirando al sol, al Dios que ellos adoran. Y de la misma manera tenemos aquí rociando agua bendita, tal como lo hacían los antiguos sacerdotes paganos. ¿Y a dónde está? Al sol, de la misma manera. Adorando a imágenes, adorando al sol, todo lo que, por eso Nabucodonosor, el oro era el símbolo, el metal más precioso, porque para ellos era símbolo del Dios que ellos adoraban, al Dios Sol. Y encontramos que las imágenes que ahora se adoran, que es a María con Jesús, eran las mismas imágenes que simplemente cambiaron, que antes era Osiris, Semiramis, con Nimrod, y todos esos eran simplemente cambió del paganismo al cristianismo. Ahora encontramos que, les preguntaba en el estudio pasado, ¿qué vemos aquí en esta imagen? Vemos esa la diosa India, y de la India encontramos que tiene el sol en la mano. La gente se acerca y está queriendo tocarla para recibir favores de esta diosa para ellos. Y ahora encontramos esta otra que es de la misma manera, simplemente que aquí esta es una imagen de una virgen, no sé cuál, porque también hay muchas vírgenes, la Virgen de Guadalupe, María, Carmen. Teresa, Carmen. La del Carmen, así que muchísimas vírgenes, y así que también de la misma manera todo un mundo cercano ahí para poder estar lo más cerca y tocarla y recibir los favores, como encontramos aquí a esta virgen y la procesión que tienen que llevarla cargando porque ella no puede andar. Pero ahora, ¿cuál diferencia vemos aquí en esa? También estos son adorados, que le llaman la muerte santa, la santa muerte, y está la gente adorándolas y caminando, llevándolas en andas también. Encontramos ahora la diferencia entre esto otro. ¿Por qué no podemos abrir los ojos cuando un brujo usa
las imágenes de la Virgen María, de Jesús, del Santísimo, y también tiene brujos y diablos aquí abajo y está haciendo brujería. ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Por eso el Señor quiere que nosotros abramos los ojos, abramos bien los ojos y que no estemos equivocados y que no vayamos a adorar de la manera que Dios no vaya a aceptar esa adoración y la rechace y nos rechace por completo. Por eso es necesario educarnos a cómo el Señor quiere que adoremos. Así que encontramos que el porcentaje de las religiones del mundo, encontramos que aquí tenemos el 16% del catolicismo, luego le sigue el Islam, del mismo, las que no tienen religión, el 12%, después los hindús, el budismo, las religiones étnicas, la religión tradicional china, los ortodoxos, el protestantismo. Así que encontramos, ese es el mapa. Hay mucho trabajo para hacer. Es triste saber que pareciera que no hay gente. Dios mío, ¿cómo es posible que esta gente no conozca de Cristo Jesús o no lo quiere conocer? Porque quizás se nos ha presentado, dice el Deuteronomio 30, dice que a la tierra y a los cielos llamo por testigos hoy contra vosotros, que he puesto delante de ti la vida o la muerte, la bendición o la maldición, que dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu simiente. Tenemos que tomar una decisión, no hacerlo como yo quiero, como yo pienso, como yo creo, sino que tengo que adorar, hacerlo como Dios me manda. Él es el creador, Él es el que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo. Él me hizo a mí. Él envió a su Hijo unigénito para morir por mí en la cruz. Le pertenezco porque me hizo y le pertenezco doblemente porque me redimió, me compró con su sangre, con la sangre de su Hijo Jesús. Entonces tengo que escudriñar las Escrituras, conocer su grande amor y ver cómo a Él le agrada que yo le ame. Así que encontramos, ese es el mapa del cristianismo en el mundo. Podemos decir que este lado cristiano, y en el lado encontramos a católicos, protestantes, luteranos, anglicanos, calvinistas. Así que hay mucho trabajo, pero el Señor está expandiendo su evangelio. Encontramos que está el cristianismo, el judaísmo, el islamismo. Así que el nombre de Jesús, que este mensaje traspase las fronteras. Así que encontramos que aquí el cristianismo da el 33%. Hay que sigue sin religión. Ahora, una persona que no tiene religión no adora a nada. ¿Qué podemos decir? ¿Le importa a Dios la forma que tú adoras? Esa es otra pregunta que nos haríamos. ¿La manera que tú adoras a Dios le importa o crees que no le importa? Claro que le importa. Por eso dio una lista de indicaciones de qué es lo que Él quiere, cómo quiere y cuándo quiere. Él es el que decide cómo van a ser las cosas. Ahora, vemos un ejemplo. En la adoración en Génesis había dos clases de adoradores. Estaba Caín y estaba Abel, mientras que Caín trajo lo mejor de la tierra, Abel trajo lo que el Señor había pedido, un cordero. ¿Y cómo sé que había pedido un cordero? ¿Por qué llevó un cordero de la más gordo? Todavía no estaba el libro de Levítico donde se daban esas indicaciones, mas sin embargo dice que él llevó lo mejor, llevó un cordero gordo, lo mejor. ¿Qué significaba eso? ¿Desde cuándo? ¿Cómo aprendió? Antes no existía la Biblia. La Biblia era oralmente, se hablaba. Adán le habló a sus hijos y les explicó cómo se ocurrió el primer sacrificio, que por ese sacrificio ellos no murieron en ese instante, y esos sacrificios lo encontramos en el libro de Génesis capítulo 3 cuando el Señor los vistió con pieles. Ellos fueron vestidos con la justicia de Jesús, y ese cordero, esos corderos que fueron muertos representaban a aquel que iba a aplastarle la cabeza a Satanás el día de su muerte en la cruz. Entonces, por fe esperaban que un día aquel cordero que quita el pecado del mundo iba a venir para destruir completamente a Satanás por medio de la cruz. Y entonces él por fe llevaba el cordero. Él, sí, por fe en sus obras, en la manera que lo quería hacer,
como algunos queremos buscar el favor de Jesús porque doy estudios bíblicos, porque visito a los huérfanos, porque doy de comer a las personas, porque voy a la cárcel a visitar. No, representa queremos adorar y queremos buscar el favor por obras y no por fe, como lo hizo Abel. Así que le importaba a Dios, claro que le importaba. Él dijo cómo, él especificó cómo. Así es que hay mucha gente que dice, no, a Dios no le importa cómo yo le adore, lo importante es que le adore. Claro que le importa, tanto así que rechazó aunque él lo trajo con mejor gusto. Yo puedo venir y darte este estudio con todo mi corazón, deseando que te salves y que seas bendecido por ese estudio. Pero si yo pienso que por el hecho de estar parada aquí y darte un estudio como este, yo ya he ganado el favor del Señor y no necesitaba que Él viniera y muriera por mí porque yo soy demasiado buena, ¿sabe qué? Estoy en el mismo cuadro que Caín. Yo tengo que reconocer que yo necesito al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esa es la diferencia. Él es el que decide cuándo y cómo. Por eso tú no puedes decir, a Dios no le importa que día adore, a Dios no le importa cómo yo le adore, a Dios no le importa si yo le adoro de esa manera o la otra. Claro que le importa. Ahora, ¿cómo surgieron esas dos primeras clases de adoración? En el principio la adoración de Dios surgía de forma espontánea en el hombre. Lo vemos en el primer estudio, cómo adoraban nuestros primeros padres en el Edén. La adoración se realizaba en un encuentro personal con Dios, era cara a cara cada día. Y en especial el día que Él santificó, el día que Él bendijo, el sábado, que Dios apartó para sí. Pero cuando Adán y Eva pecaron, la adoración se vio inmediatamente afectada, se pararon. Ahora en lugar de ir hacia Dios, ¿qué hacían? Huyeron de Él, se escondieron, porque con el pecado nos escondemos. Así que el pecado creó una brecha, una separación entre Dios y el hombre, y así de esa manera aparecieron esos dos grupos de adoradores. Aquellos que adoran a Dios siguiendo las pautas que Él ha marcado, y los que no quieren someterse a esas directrices e inventan su propio modo de adoración, un método de adoración que es completamente falso. Así siguieron el orden de Dios. Dios había ordenado que se le adorase sacrificando un animal que representaba la sangre de Jesús, que derramaría Jesús en la cruz por nuestros pecados. Y Abel presentó ante Dios exactamente ese tipo de ofrenda como Dios la había mandado. Así que, sin embargo, siguiendo su propio criterio, desobedeciendo lo que Dios había ordenado, la adoración debe centrarse en la percepción de que somos impotentes nosotros para salvarnos. No importa lo que hagas, lo que digas, cómo lo haces, somos nosotros, no podemos salvarnos. De todos nuestros intentos de salvación por obra son manifestaciones como las de Caín. La verdadera adoración debe estar basada en que solo en la virtud, solamente en la gracia de Dios podemos nosotros tener esperanza de vida eterna. Solamente en Jesús, nadie, nada, no importa lo que hagas, solamente en Jesús. Por eso vemos, yo siempre he dicho, hacemos el evangelio tan complicado y tan difícil, y a la vez es tan fácil y tan sencillo. Y es como cuando decimos algo tan sencillo no puede ser verdad, pero es verdad. El Señor lo hizo sencillo. Solamente necesitas dos letras. Esa letra se llama fe. Esa fe tiene que ser ¿en quién? En Cristo Jesús, en su sangre, que Él vino, envió su Hijo aquí a la tierra. Porque nuestro Padre de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. ¿Qué significa creer? Tienes que tener fe en Él. Así que a partir de la muerte de Abel comenzó a evidenciarse la existencia de dos tipos de adoradores: los hijos de Caín y los hijos de Set. Unos seguían al Dios vivo y otros que seguían sus propios impulsos, como hasta hoy. No ha cambiado absolutamente nada. Y esto hace en el canto de la séptima generación de los hombres desde Lamec y Enoc. Vemos que le dijo en Génesis 4, 23 y 24, le dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila: oíd mi voz, le dijo, mujeres de Lamec,
escuchad mi dicho, que un varón matare por mi herida y un joven por mi golpes y 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. ¿Qué significa esto? Que Lamec eligió a Caín como su ejemplo. ¿Por qué no eligió a Abel? ¿Por qué no eligió a Abel, que fue muerto por causa de la fe? Eligió a Caín como ejemplo de adoración. Reconoce a Dios solamente ¿para qué? Para que le libre, le vengue de sus enemigos. Y ahora encontramos en Judas capítulo 14, capítulo 1, que solamente es un versículo, un capítulo del versículo 14 y el 15, dice: de esos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar, que dice, convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿Qué significa? Enoc adora a Dios en el contexto. ¿De qué contexto? De la segunda venida y su juicio justo. Ve la diferencia. Así que durante algún tiempo las dos clases permanecieron separadas, esparciéndose. En el lugar de establecerse primeramente, los descendientes de Caín se dispersaron entre los llanos y valles donde habían habitado los hijos de Set para escapar de la influencia contaminadora de aquellos, y se retiraron a las montañas y allí establecieron sus hogares. Mientras duró esa separación, los hijos de Set mantuvieron el culto a Dios como en toda su pureza. ¿Cuál pureza? ¿Cuál es el evangelio? El evangelio eterno, el que había enseñado sus padres. Pero con el transcurso del tiempo se aventuraron poco a poco a mezclarse con los habitantes de los valles, y esta asociación produjo los peores resultados. Que vemos en Génesis 6:2. Vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas. Atraídos por la hermosura de las hijas de los descendientes de Caín, los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Los hijos de Dios representaban a quienes, a los hijos de Set. ¿Y por qué? Eran los hijos de Dios porque creían en Dios. ¿Quiénes son hijos? Aquellos que han creído en la sangre de Cristo Jesús. Mas sin embargo los hijos de Caín eran los hijos de los hombres. Así que los hijos de Set degradaron al Señor aliándose con ellos en matrimonio, y muchos de los que adoraban a Dios fueron inducidos a pecar mediante ¿qué? Los halagos que hasta ahora estaban constantemente a ellos, y perdieron su carácter peculiar y santo. Y lo mismo sucede hoy en día. Al mezclarse con los depravados, llegaron a ser semejantes a ellos en espíritu y en obras, y menospreciaron las restricciones ¿de cuál? Del séptimo mandamiento. Tomándose mujeres y escogiendo entre todas, los hijos de Set siguieron el camino de Caín y fijaron su atención en la prosperidad y el gozo terrenales. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Y descuidaron los mandamientos del Señor y los hombres. Y no les pareció, vemos Romanos 1, 21 y 28, dice: no les pareció tener a Dios en su noticia, se envanecieron de sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido, y por tanto Dios los entregó a una mente depravada. El pecado se extendió por toda la tierra como una lepra mortal. Esa es la enfermedad más grande, no es el coronavirus. La enfermedad más grande que existe hoy en el mundo, en la tierra, es precisamente el pecado. Encontramos que cuando la maldad llegó a su colmo, Dios destruyó la tierra con un diluvio, pero salvó a Noé y a su familia. Y al terminar el diluvio y descender las aguas, Noé salió del arca y adoró a Dios, y lo hizo edificando un altar y ofreciendo allí sobre él un sacrificio. El primer pensamiento se centró en qué: en agradecer a Dios por haberle salvado, en reconocer su dependencia total de Dios, en manifestar su creencia en qué: en la venida del Mesías. Por eso sacrificó, era él la mente y la mirada en aquella esperanza en Cristo Jesús. Así que cuando Dios llamó a Abraham para que saliera de la tierra, alejándose de los ídolos y permitiéndole adorar al verdadero Dios en plena libertad,
vemos que la respuesta fue Génesis 26:5. Abraham oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Y Génesis 15:6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Qué significa fe? Abraham fue, lo que tuvo es precisamente fe, el padre de la fe. Una vez que las promesas de Dios se habían cumplido, Abraham fue sometido a ¿qué cosa? A una terrible prueba de fe. Todos vamos a ser sometidos a esta prueba y estamos a punto de ello. Con esta prueba entendió cómo se sintió Dios al tener que entregar a su hijo para salvar a este mundo, y comprendió cómo solamente a través de Jesús, representado por el Cordero provisto de Dios, podría obtener salvación. Si alguien comprende lo que cuesta la salvación de este mundo, fue Abraham, el padre de la fe, que él tuvo que pasar por esa situación en donde tener que entregar a su hijo en sacrificio. Así que vemos que haciendo pasar a la adoración de Jacob, haciéndose pasar por su hermano Esaú, Jacob engañó a su padre para obtener la primogenitura, amenazado de muerte de su hermano. Y eso también encontramos en Génesis. Dice que la noche del segundo día se encontró lejos de la tienda de su padre, se sentía desechado, sabía que toda esa tribulación había venido sobre él por su propio proceder erróneo. Las tinieblas de la desesperación oprimían su alma y apenas si se atrevía a orar. Así a veces nos pasa con el pecado. Sentimos que ni siquiera somos dignos ni de ponernos de rodillas a orar. El pecado es tan grande como él se sentía. Así que estaba tan completamente solo que sentía que nunca ante la necesidad de protección de Dios. Llorando y con profunda humildad confesó su pecado y pidió que se le diera evidencia de que no estaba completamente abandonado. Así que en su corazón agobiado no encontraba alivio, había perdido toda la confianza en sí mismo y temía haber sido desechado por el Dios de sus padres. A veces Dios viene la mayoría de las veces no vamos nosotros a Él. Él es el que viene a nosotros. Su misericordia alcanzaba todavía a su errante y desconfiado siervo. Compasivamente el Señor reveló a Jacob precisamente lo que necesitaba. ¿Qué necesitaba? Un Salvador. Así que Jacob respondió a la revelación divina con un acto de adoración. Estoy hablando, ¿por qué? Porque el tema que es adoración. Dios quiere que se le adore y el enemigo también quiere que se le adore. Reconoció la santidad del lugar donde estaba llamando casa de Dios, hizo un pacto de obediencia y lealtad a Dios y prometió a Dios devolverle el diezmo. Así que Jacob sintió la grandeza de Dios en su propia pequeñez, en su necesidad. Así que encontramos que Noé, Abraham y Jacob nos podemos decir cómo responder las preguntas. ¿Por qué adoramos a Dios? Dice Noé, para agradar agradecer su salvación. Abraham dice porque Él lo ha ordenado, y Jacob por reverencia ante su presencia. ¿Y qué Él ha hecho para ser digno de adoración? Noé nos dice que nos ha librado del peligro, nos ha dado nuevas oportunidades. Abraham dice porque ofreció a su hijo para darnos salvación, y Jacob porque nos promete salvación. Ahora, ¿cuál es el propósito? ¿Qué propósito tiene nuestra adoración a Dios? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué le adoras? Noé, para mostrar agradecimiento, para mostrar fe, para mostrar el deseo de obrar conforme a su divina y santa voluntad. Pero no así en el antiguo. Los dioses paganos requerían sacrificios, requerían que era diferente, mientras que al Dios verdadero nosotros le adoramos porque Él nos vino a salvar, porque le tenemos agradecimiento, porque Él nos libra de todo pecado, porque por reverencia de su presencia, y no nos pide nada a Él porque Él nos lo da todo. Más sin embargo, los dioses paganos, cuando se adoraba al Dios Sol, requerían sacrificios humanos. Decían, para pagar la ira del Dios había que sacrificar incluso a sus niños para poder apagar la ira, para tomar favores de esos dioses falsos. Y eso es lo que se fue mezclando inclusive en nuestra iglesia.
Así que decimos Deuteronomio 4:19. Y ten cuidado, dice, no sea que levantes los ojos al cielo y veas al sol, la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, y seas impulsado a adorarlos y a servirlos. Cosas que dice que el Señor tu Dios ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. El sol, la luna y las estrellas, el Señor la puso a que esté sujeta a nosotros. Y ahora, ¿cómo vamos a ir y postrarnos a adorarlos? Miren lo que nos dice Romanos capítulo 1, de 18. Vamos a ver el libro de Romanos capítulo 1, versículo 18. Dice la palabra, porque la ira de Dios, ¿qué dice? Se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce que les es manifiesto, por Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, lo hace claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, que dice, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, que dice, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a quienes, a las criaturas, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Y por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo asimismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó una mente reprobada para hacer las cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia y fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, que dicen, son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con quienes la practican. Eso nos dice el libro de Romanos. Pero ahora hay una cosa hay una cosa que de veras para el Señor es abominable, abominable, abominable. Y encontramos en Ezequiel capítulo 8, y quiero que pongamos atención lo que el Señor nos habla aquí en este capítulo. En Ezequiel capítulo 8 hay una visión. Dice, en el 6º año, en el mes 6º, versículo 1, a los 5 días del mes, dice, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí. Estaba allí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y miré, dice Ezequiel, y aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo fuego, y de sus lomos para arriba parecía resplendor, y el aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las cendejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Jerusalén a la entrada de la puerta de adentro, que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, que es una imagen del celo. Y aquí estaba la gloria de Dios de Israel, como visión que yo había visto
en el campo. Y me dijo, ¿cómo dice? Hijo de hombre, alza ahora tus ojos y mira al lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí que al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo, ¿en donde estaba? En la puerta del altar. Y me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete, dice, y aún verás abominaciones mayores. Y si quieres saber cuál es la imagen del celo, tú puedes ir a Google y te va a decir cuál es la imagen del celo que adoraban los babilónicos, egipcios y todos los adoradores de las religiones paganas. Incluso hoy podemos ver el obelisco. Los obeliscos son la imagen del celo. El obelisco de Cleopatra, por ejemplo, el que está en el Vaticano. Encontramos, por ejemplo, en Washington, en todos los lugares tú vas a encontrar un obelisco. Esa es la imagen del celo. Pero ahora dice que eso es una abominación porque estaba frente al altar, enfrente al templo. Lo mismo que está en el Vaticano, enfrente allí para que le adoren. Pero dice que si hay esa abominación, aún hay otra que es mayor que esta, dice. Me dijo, hijo de hombre, ¿no ve lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme del santuario? Pero vuélvete y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared, y cavé en la pared, y aquí una puerta. Y me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen aquí. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles, de bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, y cada uno con su incensario en la mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto la cosa que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Y me dijo, pues, vuélvete aún y verás que dice abominaciones mayores que hacen esto. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí las mujeres que estaban sentadas endechando aquí a Tamuz. Ahora, estaban primero, era abominable tener los dibujos de reptiles, cuadrúpedos, todos esos animales que son abominables. Lo que acabamos de ver, que los antiguos adoraban toda esa clase de animales. El pueblo de Dios estaba adorando eso, pero eso, si la abominación de la imagen del celo era grande, esa era una más grande. Pero ahora estaban otras mujeres endechando a Tamuz. Esa era una abominación mucho más grande aún. ¿Qué significa endechas? Estaban en lloro. Hoy todavía se sigue haciendo eso. Cuando vienen que la cuaresma, los 40 días, que eso no es de Dios, no está en la palabra de Dios. Tenemos que educarnos para saber si estamos verdaderamente adorando a Dios, estamos adorando a Satanás, cuando hacemos tradiciones que no vienen de la palabra de Dios. Y estaban esas mujeres endechando a Tamuz. ¿Y saben cómo se les también echaba? La taus de Tamuz se les colocaba en la frente, como hoy se les coloca las cenizas, el miércoles de ceniza. Y luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Dice, vuélvete y verás abominaciones mayores que estas. Sí, era abominable tener la imagen del celo, abominable tener esas imágenes pintadas, y abominable adorar a Tamuz con las endechas, las cuaresma, y que ponerse las cenizas en la frente. Pero ahora hay una abominación más grande que esta, dice. Y me llevó al atrio, de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones. Y miren lo que dice: sus espaldas
vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban ¿a quién? ¿A quién adoraban? Al sol, postrándose hacia el oriente. Voy a imaginar que el templo de Dios está ahí, que el lugar de sacrificio está ahí, y que yo me voy y doy la espalda y estaría adorando al sol. ¡Oh, qué tristeza! ¡Qué abominable! ¿Será que estamos haciendo eso ahora? ¿Le estamos dando la espalda a Dios? Y eso es lo que estaba ocurriendo allí en ese momento. Así que encontramos lo que dice, y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después se han llenado de maldad la tierra y se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices, pues también yo procederé con furor. No perdonará mi ojo y guardará mis oídos con gran voz. Hablará a mis oídos con gran voz, dice, pero no los oiré. ¿Se dan cuenta que era abominable la adoración a quién? Al Dios Sol. Por eso es que necesitamos saber si estamos adorando a Dios de verdad como Él lo pide. Nos dice Jueces capítulo 2, versículo 12 al 13. El libro de Jueces capítulo 2, versículo del 12 al 13. Dice, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron, dice, tras otros dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, y los adoraron y provocaron a ira a Jehová, y adoraron a Jehová, y adoraron a Baal, y adoraron a Astarot, que eran los dioses que les acabo de mostrar que adoraban los egipcios. Y si vemos Segunda de Reyes, capítulo 17, capítulo 17, del 16 al 17, Segunda de Reyes, 17. Samuel. 17, 16 al 17, dice la palabra del Señor. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas, ¿qué? De 2 becerros y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. ¿Cuál es el ejército de los cielos? El sol, la luna, las estrellas, todos los astros, y sirvieron a Baal, y hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por el fuego, y se dieron adivinaciones y agoreros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Y si vemos qué abominable, a Jeremías capítulo 1, 16 y 17, vemos el libro de Jeremías capítulo 1, 16 y 17, y dice la palabra del Señor: y a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños, y a la obra de sus manos adoraron. Tú pues ciñe tus lomos y levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. Hoy es necesario decir lo que tengo que decir. Por eso en este momento te voy a pedir que ores por mí. De verdad, me ha costado mucho trabajo dar este estudio, y sé por qué. Porque estamos desenmascarando al mismo Satanás. Por eso es necesario que que ores por mí, para que no solamente en este momento, sino para que durante la semana podamos nosotros continuar con los estudios. Y nos dice Jeremías capítulo 18, versículo 12. Jeremías capítulo 18, versículo 12. Y dice la palabra. Dice la palabra del Señor. Y dijeron, en vano, pues en pos de nuestros ídolos iremos cada uno en el pensamiento de nuestro malvado corazón. Por tanto, así dijo Jehová: preguntad ahora a las naciones, ¿quién ha oído cosa semejante? Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel.
faltará la nieve del Líbano y la piedra del campo, faltarán las aguas frías que corren de lejanas tierras, porque mi pueblo me ha olvidado, incensando lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos y en sus sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado, para poner su tierra en desolación, objeto de burla perpetua. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y meneará la cabeza. Oh, mi Dios. Si leemos Jeremías capítulo 19, del 1 al 5, mira lo que nos dice la palabra. Así dijo Jehová: ve y compra una vasija de alfarero y lleva contigo los ancianos del pueblo, de los ancianos y los sacerdotes, y saldrás al valle del hijo de Himón, que está a la entrada de la puerta oriental, y proclamarás a palabras que yo te hablaré, y dirás pues: oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oyere le retiñirán los oídos, porque me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, a los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes. Y edificaron altares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos, al mismo Baal, al mismo Satanás, cosa que no les mandé, ni hablé, ni siquiera vino a mi pensamiento, dice el Señor. ¡Wow! O sea, qué tremendo. Y vemos por qué es importante conocer cómo estamos adorando a Dios y no confundir. Vemos lo que nos dice Jeremías capítulo 32, 34 y 35. Ahora Jeremías, aquí mismo Jeremías capítulo 32 y versículo 34 y 35. Y nos dice la palabra del Señor: antes pusieron sus abominaciones en la casa en el cual es invocado mi nombre, que dice, contaminándola, y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas, a Moloch, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciese esta abominación para hacer pecar a Judá. Y si leímos leyendo Deuteronomio capítulo 7, 24 al 26, Deuteronomio capítulo 7, 24 al 26, dice la palabra del Señor: 24 y 25, no más. Perdón, 14 y 16. Dice el versículo 14: no andéis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Deuteronomio 14, 6, 14 y 16. Y el 7, 24, 26 también. Vamos a ver el 7, 24 y el 26. Dice la palabra: él entregará sus reyes en tu mano y tú destruirás el nombre de ellos de debajo del cielo. Nadie hará frente hasta que los destruyas. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego y no codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ellos, pues es abominación. Toda esa idolatría es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema la idolatría. Y capítulo 18, 9 al 13. 18 al 9 y el 13. Mira lo que nos dice la palabra: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo y a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulta a los muertos. ¿Por qué? Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas.
Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Así que encontramos que tenemos que tener cuidado, como dice Deuteronomio 4:19, no sea que levante los ojos al cielo y veas al sol, la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo y seas impulsado a adorarles. Pero encontramos que estos dioses egipcios, Isis, Horus y Set, que eran los principales dioses egipcios, que encontramos el catolicismo romano es más que el paganismo disfrazado de iglesia. IHS es lo que, la I, la H y la S es lo que encuentras, que es el sol que carga el Papa y donde coloca la hostia, que lo que más adora. No adoran a Jesús, están adorando le llaman el Santísimo, porque es Santísimo, que es sol. Están adorando al sol. Cuando dice Santísimo es a lo que ellos hacen santo, lo que ellos adoran. Santo es algo que aparta, es algo que es para venerar, para adorar. Pero esto para Dios es abominable, porque al único que le debemos adoración es a Dios. Las mismas letras, Isis, Horus y Set, son las mismas que tienen en el sol de esta iglesia. El dios sol romano abominable, lo encuentras que te pasan por el Santísimo y la gente le adora, se inclina, se postra. Se están postrando ¿a quién? Ante Satanás, porque este es el símbolo que él usa. Dios quiere que se le adore y Satanás también quiere que se le adore. Y tú tienes que decidir a quién vas a adorar. ¿Qué tiene que ver el sol aquí donde está la cruz e inclusive la imagen completa del sol? Si miras, cuando tienen el Santísimo está allá y en la imagen del sol en las espaldas del Papa con la IHS, que son los símbolos de los dioses que ellos adoran. No están adorando al Dios verdadero, sino están adorando ¿quién? Al Dios sol. Ahora, educar es redimir. Y cuando estamos educando a nuestros hijos y no les enseñamos a escudriñar las escrituras, estamos haciendo de que ellos se postren y adoren lo que es para Dios que abominable. Y no estoy hablando de una persona, estoy hablando de una institución religiosa que está engañando al mundo, y estamos hablando del mensaje del segundo ángel, desenmascarando a ese sistema. Así que encontramos que a lo largo de la historia los seres humanos practican la adoración. Adoraban a estos dioses paganos, incluso pondrían en sacrificio a sus hijos y adoraban a todas esas, adoraban a Faraón, estatuas, peces, dioses de varias cabezas, el sol, se adoraba la luna, las estrellas, y el pueblo de Dios se estaba contaminando con esta falsa adoración. Y así encontramos que con esta contaminación, pero el pecado, fuimos creados todos para adorar, todos adoramos algo, pero el pecado lo trastornó todo. En el principio se adoraba solamente a Dios, y cuando vino el pecado, esa necesidad innata de adorar al Creador fue distorsionada, y el ser humano terminó adorando cosas, a animales o adorando a personas y no a Dios. Y encontramos en la Biblia la escuela de los profetas. Esas escuelas tenían por objetivo proteger contra la corrupción y la falsa adoración, entender el bienestar mental y espiritual de la juventud, era preparar hombres para actuar con temor a Dios. Pero estas escuelas fueron fundadas por el profeta Samuel, porque él estaba preocupado por los jóvenes hebreos que corrían el peligro de caer en una falsa adoración en los que había caído la nación por influencia de los pueblos paganos que los rodeaban. Y así es como fundó la escuela de los profetas. Y ese es el mismo propósito, y ese debería de ser el mismo esquema o la manera de que las iglesias sea una escuela de educación similar. ¿Qué era lo que enseñaba allí? La ley de Dios, la historia, la música, la poesía, los ritos y símbolos que apuntaban al Mesías futuro. Enseñaban a orar, a cómo adorar principalmente al Dios verdadero. Y tenía todas esas. ¿Por qué? Porque educar es redimir. Y así que encontramos que cuando
ocurrió cuando Daniel y sus amigos les tocó pasar por la prueba en donde se les impuso que tenían que adorar a la imagen de Nabucodonosor. Ellos estaban educados, por eso pudieron ser redimidos y pasaron por la prueba. ¿Por qué? Porque ellos no podían violar el primero y el segundo mandamiento que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de ninguna semejanza, no te postrarás a ellos, no los adorarás, no les honrarás, no les darás culto, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ellos pusieron en práctica y literal esos dos mandamientos, y por eso ellos no se postraron y pasaron la prueba. ¿Por qué? Porque adoramos lo que amamos, amamos lo que conocemos y conocemos lo que nos han enseñado. ¿Qué es lo que tú estás adorando? ¿A quién adoras o qué adoras? ¿A quién amas? Ahora, ¿qué es lo que conoces? ¿Qué conoces? ¿Lo conoces verdaderamente lo que tú amas? ¿Quién te enseñó? La persona que te lo enseñó estaba educándose con la palabra, o también fue educado por tradiciones. Así que por la educación ellos fueron firmes ante Dios, y para que podamos pasar la prueba nosotros también necesitamos estar educados. Y esta educación no tiene que ver porque ya estás viejo, ya no estamos al tiempo. Mientras estamos vivos tenemos la oportunidad de seguir educándonos para poder salir ilesos y redimidos. Así que hoy en día se adoran muchas cosas. Se dice los ídolos: ay, es mi ídolo, dice un artista: ay, es mi ídolo, pónmelo porque es mi ídolo. Yo me recuerdo cuando yo era niña, yo tenía pósters de artistas en mi pared. ¿Y por qué? Eran lo que conocía, y por eso era idolatría, estaba adorando. Pero también se adoran a los grandes estrellas de deportes, eran adorados. Hoy, por ejemplo, que falleció, con todo respeto, a este futbolista, Maradona, que era adorado, casi como Dios. Encontramos todo eso. Hay gente que no adora esas cosas, pero adora al dinero. Su Dios es el dinero y solamente está enfocado en hacer más y más dinero, y eso lo hace sentirse poderoso. Y así que hay otras personas que no adoran esas cosas, se adoran a sí mismos, ¿no? Son ellos mismos, se adoran. ¿Qué le dijo Satanás a Eva? El día que comas de este árbol serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y si es que como Dios, ¿qué hace Dios? A Dios se le adora. Y esa es la situación se ha caído, se adora así a sí mismo. Pero en el primer capítulo del libro de Daniel relata la historia del comienzo y la lección de esos jóvenes, ya que en el exilio y cómo les tocaba vivir en medio de un mundo pagano totalmente diferente. Las características de esos jóvenes se describen en Daniel capítulo 1, 3 y 4. Ellos eran israelitas de la familia real, no tenían defectos físicos, eran de buen parecer, eran cultos, inteligentes, eran entendidos en todos los campos del saber, o sea, en ciencias, eran aptos para servir en el palacio real. Por eso fueron escogidos ellos, estos jóvenes. En ese marco de la historia, durante el reinado del rey Josías, Jeremías recibe el llamado profético en el año 627 a.C. y predice el castigo divino de los pecados de Judá. ¿Por qué fueron esos castigos? Acabo de leer cuál es la razón. Adoraron todo lo que no demandó Dios adorar. Y este castigo infligido por los babilónicos provocaría el exilio de 70 años. Así que encontramos que en el año 605 Nabucodonosor toma Jerusalén para llevar cautivos a los príncipes de Judá a la corte de Babilonia, y entre ellos se encuentra Daniel, Mesac, Sadrach y Abednego. Y al rebelarse, en el 597, al rebelarse Joaquín, Nabucodonosor toma de nuevo Jerusalén y lleva nuevos cautivos a la provincia de Babilonia. Entre ellos se encuentra el sacerdote Ezequiel. Y en el año 586, ante la rebelión de Sedequías, Nabucodonosor vuelve a tomar Jerusalén
y la destruye por completo, incluyendo el templo, y perdona la vida a Jeremías. Y en el año 537 a.C., Ciro permite a Zorobabel que junto al importante grupo de exiliados vuelva a Jerusalén y reedifique el templo y los 70 años del primer cautiverio. Y en el año 515 se termina de edificar el templo en el apoyo de los profetas Ageo y Zacarías. Y en el año 444 Nehemías es nombrado gobernador de Judea y reconstruye Jerusalén y sus muros. Pero vamos a mirar un poco aquí. Acabamos de leer Ezequiel capítulo 8, cuando Ezequiel fue llamado en visión a Jerusalén para que contemplase la forma de adoración de los sacerdotes y ancianos realizaban en el templo de Dios. Dice que tenían una imagen idolátrica junto al altar, y en las habitaciones anexas al templo habían dibujado toda forma de reptiles y bestias abominables, y las adoraban ofreciéndole incienso. Y las mujeres estaban endechando a Tamuz, un rito en el cual se lloraba a la muerte del Dios. Adoraban al sol, dando la espalda, como vemos aquí, al altar de los holocaustos. Así que lamentablemente el pueblo de Israel había abandonado la verdad de la salvación y había adquirido las costumbres de ¿quién? De los pueblos que les rodeaban. Y sus prácticas secretas de idolatría los llevaron a una falsa seguridad de creer que Dios no veía lo que ellos hacían. Hoy mucha gente, si supiera que el Espíritu Santo está viéndolo todo, gente piensa que está haciendo las cosas escondidas y que nadie sabe. Ahora la pregunta, ¿estamos adquiriendo como iglesia o como individuos costumbres paganas que nos están apartando de la verdad? ¿Estás seguro de que las costumbres estás adorando como se acostumbra o estás adorando como Dios lo dice en su palabra? Así que Daniel y sus compañeros no tenían una gran educación según los estándares del mundo. Así que Nabucodonosor les dio lo mejor que les podía ofrecer. Primero, selecciona solo a jóvenes sanos, fuertes, bien parecidos, y les dijo Nabucodonosor, asegúrate, Daniel 1:4, asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados de conocimiento y de buen juicio y que sean aptos para servir el palacio real. Enseña a estos jóvenes el idioma. ¿Cuál era el idioma? Pues y la literatura babilónica. Así que estos jóvenes de esa manera fueron elegidos. Pero miren una cosa interesante. Los nombres hebreos tenían un significado. Por ejemplo, Daniel significa Dios es mi juez. Ese es el significado hebreo. Pero ahora a Daniel, Nabucodonosor le cambia el nombre y ahora le llama Belsasar, que significa el príncipe de Bel. O sea que ahora para adorar a dioses paganos. Ananías significa amado del Señor. Ahora se lo cambian por Sadrach, que significa iluminado por el Dios Sol. Y Misael significa quien es como Dios. Le cambia el nombre por Mesac, quien es como Venus. Y Azarías, que significa, el nombre hebreo significa el Señor es mi ayudador. Y le cambia el nombre de Abednego, que es un siervo de Nego. Y vemos que Nabucodonosor es lo mismo, que significa que Nabu proteja al hijo o que Nabú proteja la frontera. Así que todo este cambio de nombres en la vida de los jóvenes iba mucho más lejos que la adaptación a la cultura, sino que era notable que era también requería un cambio de mentalidad, identidad, alejar de ellos toda esperanza de ayuda del verdadero Dios nuestro Señor. Y aún así ellos no permitieron que este cambio afectara, ¿qué cosa? Su fe. ¿Por qué? Porque ellos estaban educados para ser redimidos, no educados para ir a la universidad, para ser ingenieros, doctores, sino que eran educados ¿para qué? Para el cielo. Esa es la diferencia. Por eso tenían esperanza, su estilo de vida de Daniel, Misael, Ananías y Zacarías, sino al contrario, en medio de un mundo totalmente pagano y estando bajo su dominio, se aferraron al Dios verdadero sin doblegar su fe en el Dios Todopoderoso. Así que cuando leemos Daniel 3, si leemos Daniel capítulo 1, vemos eso. Daniel capítulo 2, vemos que Nabucodonosor tuvo un sueño y ese sueño tuvo una visión de una imagen
y esa imagen tenía una cabeza de oro, pechos de plata, de bronce y luego las piernas de... y cada uno de esos metales tenía un significado que era Babilonia, Medopersia, Grecia y Roma. Y eso significaba que después de ese reinado iban a surgir otros reinados, y a Nabucodonosor no le gustó eso. Él quería ser adorado por siempre, porque él era adorado como Dios. Y entonces se le ocurrió una idea, hacer una imagen enorme para que de esa manera todos le adoraran y su reino durara según él para siempre. Así que vemos en el capítulo Daniel 3 un poco de este relato. Vemos en Daniel capítulo 3, ocurre una situación. Dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro y cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos, y la levantó en el campo de Dura y en la provincia de Babilonia. Y acuérdense que acabamos de leer Apocalipsis capítulo 14, y dice que al que tenga, adore a la imagen, ¿no? ¿Qué es lo que hizo aquí Nabucodonosor? Una imagen. Y envió el rey, dice Nabucodonosor, a que se reuniesen los satrapas, los magistrados y capitanes, oidores y tesoreros y consejeros, jueces y los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y fueron pues reunidos los satrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie ante la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblo, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, que dice, postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente, que dice, será echado dentro del horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina y de la flauta y el tamborín y el arpa y el salterio, de la zampolla y todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas, que dice, se postraron y adoraron a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Ahí no solamente estaba Daniel y sus amigos, estaba todos los pueblos de Israel, hebreos, que habían sido exiliados. Y así que por esto dice, en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron. Por eso en aquel tiempo algunos varones y caldeos vinieron y acusaron maliciosamente, dice, a los judíos. Y hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre que al oír el son de la bocina y de la flauta y del tamborín y del arpa y del salterio y de todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Y hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Cedrac, Mesach y Abednego. Esos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Y entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajeran a Cedrac, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos esos varones delante del rey, y habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Cedrac, Mesach, Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua que he levantado? Acuérdense lo que acabamos de leer en Apocalipsis capítulo 14. Y ahora pues dice, ¿estás dispuesto? Les está dando otra oportunidad para que al son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echado en medio del horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Dice. Y Cedrac, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo:
no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Y aquí nuestro Dios, a quien servimos, dice, puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Estaban educados estos jóvenes para ser redimidos? Claro que sí. ¿Cómo estás educando a tus hijos, a tu familia? ¿Los estás educando para ser redimidos o los estás educando para que se queden aquí en este mundo y no quieran saber nada de Dios porque les va a ir tan bien en la vida que no van a necesitar? Van a tener carro, una carrera, casas y cuánta cosa. No van a necesitar. ¿Quién va a querer pasar por una prueba así cuando lo tiene todo? Y ese todo es efímero. En un momento se va a acabar. Está a punto de terminar. ¿Cómo estamos educando? Así que, entonces, dice, Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces esos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y esos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante, ¿qué dice? Al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach, Abednego, ¿cómo les llamó? Siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Y entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego, y se juntaron todos los satrapas, los gobernantes, los capitanes, los consejeros del rey, para mirar esos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, ni sus ropas estaban intactas, y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, que Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Que nos sirva esto como ejemplo. Está a punto de ocurrir este mismo episodio. Te vas a postrar ante la imagen, aquellos que no adoran a su imagen, a la bestia o a su imagen, o que te reciban la marca en su frente o en su mano. Tenemos que tomar una decisión, pero tenemos que identificar qué es la marca de la bestia, qué es la imagen de la bestia. Todas esas cosas las tenemos que identificar. Así que ellos se negaron a adorar la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Ni siquiera la amenaza de muerte pudo conseguir que esos jóvenes cambiasen la adoración al verdadero Dios por la adoración de ídolos. Qué interesante, porque tú puedes decir: bueno, yo voy a hacerlo disimuladamente, me voy a agachar como que estoy abrochándome las sandalias, y él no va a saber si lo estoy adorando o no. No puede saber. Yo simplemente no estoy adorando. Yo solo me agaché para abrochar mis sandalias. Ellos pudieron haber hecho así. Mira, nosotros sabemos a quién adoramos. Dios lo sabe. Él conoce mi corazón. Yo, para que no me vayan a matar y meterme en problemas, yo solo me voy a agachar, abrocharme las sandalias, y nadie se va a dar cuenta que yo no estoy adorando a ese Dios. Solo estoy permitiendo prolongar mi vida. Ellos
se mantuvieron de pie. ¿Para qué? Para testimonio, para testificar que había un Dios verdadero, y fueron testimonio a todos ellos. Y fueron testimonio para ti y para mí. Y de esa manera podemos saber que así como fueron librados ellos, también así, si a Dios le place, nos va a librar a nosotros de la prueba. Así que de la adoración del exilio a la restauración. Fue restaurado. ¿Te imaginas qué semejante espectáculo? Que todo el pueblo de Dios postrado y solamente 3 firmes ante el Dios Todopoderoso. Pero esa no fue la única prueba que pasó Daniel. Tuvieron otra prueba en donde se le negó a adorar y a orar a Dios, al Dios verdadero. Y no por siempre, solamente 30 días. 30 días no debía adorar a ningún otro, solamente a uno, al Dios de Babilonia. Y así que él, de todas maneras, él pudo decir: yo voy a orar acá a escondidas, que nadie vea, porque si me ven, me van a echar allí donde están los leones. No, él se postró a la vista para que vieran de que él no había nada ni nadie que le evitara a adorar a Dios en libertad, que él confiaba en el Dios que él había elegido adorar. Por eso necesitamos estar educados, para que nosotros podamos estar firmes ante el Dios verdadero. Cuando nosotros nos educamos, encontramos desde el principio del mundo hasta el fin, el Señor nos educa. ¿Para qué? Para que lleguemos al propósito que Él tiene para nosotros. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. En la casa de mi Padre, dice el Señor Jesús, hay muchas moradas. Si no fuera así, yo os lo habría dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Encontramos que la adoración es fundamental en la experiencia cristiana, por lo cual la educación cristiana debe abordar la cuestión de adoración, porque es un tema pero muy importante. Realmente tenemos una necesidad antológica y fundamental de adorar. Todos adoramos a algo en nosotros que anhela adorar. El principio de nuestros primeros padres no tenía ningún problema con la adoración, pero a Dios, nuestro Señor Creador, era quien se adoraba. Pero entró el pecado y todo cambió. Por lo tanto, como la adoración es fundamental en la experiencia cristiana, la adoración cristiana debe abordar este tema, que es la cuestión de adoración. En la mente de muchos no hay pensamientos sagrados relacionados con la casa de Dios en el lugar más común. Algunos entran en el lugar de culto con ropas sucias. Los tales no se dan cuenta que han de encontrarse con Dios y los santos ángeles. Debe haber un cambio radical en el aspecto de nuestras iglesias, y a causa de la irreverencia y la actitud, la indumentaria, el comportamiento, y por falta de disposición a adorarle, Dios ha apartado con frecuencia su rostro de aquellos que se habían congregado para rendirle culto. Así que Dios ha de ser el tema y el pensamiento y el objeto de culto, y cualquier cosa, otra cosa que distraiga la mente del servicio solemne y sagrado de Dios, a Él le ofende. Así, por eso es muy importante. Así que vemos que aquí, cuando en cierta ocasión Dios mostró a Ezequiel a los ancianos de Israel adorando imágenes de reptiles, las mujeres adorando a Tamuz, los sacerdotes adorando al sol, todas esas formas de adorar, Dios las llamó como abominaciones. Incluso las formas correctas de adoración a Dios, el Hijo no lo pudo sufrir, dice Isaías 1:13. A Dios le importa que adoremos como adoramos, porque le adoramos. Es importante a los fundamentos de la verdadera adoración. ¿Cuáles son los motivos de nuestra adoración? Nos estamos educando en cuanto a la adoración, cómo adorar, el contenido de nuestra adoración, qué es la falta de adoración. ¿Cuáles son los motivos? Vemos que en Salmos 84:2 dice: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová mi corazón, y mi carne, dice, cantan al Dios vivo. Y Eclesiastés 3:11 dice: al igual que Dios puso el anhelo de eternidad en nuestro corazón, ha tocado también un anhelo de adoración. Así que conforme los seres humanos han ido alejados de Dios, han buscado formas de suplir ese anhelo. En la antigüedad siempre adoraron objetos, a seres creados, el sol, estrellas, aves, reptiles.
Y en la actualidad este anhelo toma formas de adoración más útiles, el dinero y poder, líderes políticos. Hay quienes más hablan más de política que de Dios, incluso nosotros mismos. Y como vemos en esta historia de Sadrach, Mesach y Abednego en Daniel 3, para Dios es importante que enfoquemos nuestra adoración correctamente. Lucas 4:8 que dice, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Así que Apocalipsis 14:7 diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria porque a la hora de su juicio ha llegado. ¿Qué nos enseña esta historia de Daniel sobre la importancia de la verdadera adoración? Que esos 3 jóvenes judíos obviamente se tomaron el segundo mandamiento tan en serio como Dios lo indicó. La adoración adecuada es tan importante que de hecho pasará a ser fundamental para los estatutos en los últimos días antes de su segunda venida. Va a ser principal. Así que ahora en nuestro mundo adoramos a algo, a alguien. Que sea antes adoraban al faraón, hoy no te vas a postrar ante una rana, pero puedes adorar a otras cosas. La actitud de vida cuando se ora a Dios consiste en arrodillarse, y eso se adquirió en el acto de los cultos hebreos cautivos de Babilonia, pero este acto constituía un homenaje que debería rendirse únicamente a Dios, soberano del mundo y gobernante del universo. Los 3 hebreos rehusaron tributar ese honor a ningún ídolo, aunque estuviera hecho de oro puro, y al hacerlo así se habrían estado postrando en realidad ante el rey de Babilonia. Nos enseña mucho esto. Así que encontramos en Salmo 78:4, no las encubriremos a sus hijos, cantando en la generación venidera alabanzas de Jehová y su potencia, las maravillas que hizo. Tenemos que enseñar a nuestros hijos. Dios le dio a su pueblo de Israel un libro especial para aprender a adorar. ¿Y cuál es ese libro? Los Salmos. El ejemplo didáctico encontramos Salmo 78. Nos enseña cómo adorar cantando, dice el poder, las maravillas y las leyes de Dios, cantando todo en las alabanzas. ¿Con qué objetivo? Con las generaciones futuras conozcan a Dios y lo alaben, que no cometan los errores de sus antepasados. ¿Y qué se consigue con ello? Confianza en Dios, obedecer sus mandamientos, evitar la rebeldía, fidelidad, guardar su pacto, permanecer unidos ante nuestro Dios Todopoderoso. Y si leemos 1 Samuel 2:12, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Cómo? ¿Cómo no tenían conocimiento de Jehová si Elí era el sumo sacerdote? Pero dice aquí que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Por qué? ¿Cómo es posible? Podemos estarnos desviando. Imagínense que yo esté aquí enseñando y que mis hijos no sepan absolutamente nada de la palabra de Dios. Si hay algo primero que debemos de hacer es ir y llevar el evangelio a nuestra casa primeramente. Y esto es lo que estaba pasando con Elí. Elí no educó a sus hijos conforme a la palabra de Dios, no los educó para que fueran redimidos y por eso se perdieron. Ahora, en Salmo 78 lo que vemos, ¿cuáles fueron las lecciones específicas que enseñaban esta? Debía enseñar las maravillas de Dios, lo que había hecho con el pueblo, transmitirlas a sus hijos y de esa manera transmitirlas a sus hijos, y ese era el gran objetivo que tenían. Los salmos son poemas, son letras y cánticos. La palabra hebrea significa cantos de alabanza, tehilim. Y cuando adoramos alabanza de Dios, todos adoramos al Señor. Así que esta innegable determinación de este mensaje nos habla de la educación de los niños de Israel. Dice a Testimonios para la Iglesia, ¿no queréis dedicar un poco de reflexión a ese tema y notar cómo os conducís en la casa de Dios y qué esfuerzos estáis haciendo por precepto y ejemplo para cultivar la reverencia en nuestros hijos? Imponéis grandes responsabilidades al predicador y hace responsable de las almas de vuestros hijos, pero no sentís vuestra propia responsabilidad como padres e instructores, ni obráis vuestra propia responsabilidad como padres o instructores, ni obráis como Abraham en cuanto a ordenar vuestra casa después de vosotros para que guarden los estatutos del Señor. No le podemos darle responsabilidad
de que si nuestros hijos se pierden por culpa del pastor, porque no está predicando, por culpa de la iglesia, porque no hay mensajes para los jóvenes, para los niños, echando la culpa es nosotros como madres y padres responsables de educar a nuestros hijos. Ahora, como padres estamos transmitiendo a nuestros hijos las maravillas de Dios y estamos enseñando para que tengan una verdadera adoración. Estamos haciendo ese trabajo. En San Juan 4:23 dice que más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Y qué le dijo Jesús a la mujer sobre la adoración? Que era en espíritu. Quizás lo más importante que Jesús le dice a esta mujer: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Por eso no necesito postrarme ante ninguna imagen, porque un espíritu no se puede ver. Así que encontramos, Jesús fue muy claro en explicar que su Padre Dios tiene una forma especial que desea que le adoremos. La dama samaritana trató de cambiar el tema a la adoración y Jesús en forma más sabia y gentil le presentó verdades profundas sobre la adoración. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. El mensaje de Cristo a la samaritana, en la cual había hablado junto al pozo de Jacob, había producido fruto, y después de escuchar sus palabras, la mujer había ido a los hombres de la ciudad y les había dicho: venid y ven un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, si quizás es este el Cristo. Ellos fueron con ella y oyeron a Jesús y creyeron en él. Ahora, como miembros de la iglesia de Cristo, estamos enseñando en espíritu y en verdad, considerando que la verdad sin espíritu puede conducir a un formalismo inherente, que es en espíritu y en verdad. En verdad es que lo que estamos adorando es verdaderamente como Dios lo ha mandado. Dios es espíritu. En la conversación de esta mujer vemos que en espíritu nuestra adoración surge de nuestro amor a Dios, con una experiencia personal con Él en el fruto de la obra del Espíritu Santo, y en verdad con un conocimiento que dice correcto de Dios, de lo que Él quiere de nosotros. Así que la verdadera adoración surge pues como resultado de ¿qué? De conocer y de obedecer a Dios y del estudio de las verdades reveladas acerca de Dios. Encontramos en Primera de Crónicas 16:29, dice: dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él y postraos delante de Jehová la hermosura de su santidad. Intenta imaginar esa escena, cómo podemos aprender la escena sobre la adoración y cómo debemos enseñar, incluso experimentar la adoración. Todo lo que Dios haya hecho por nosotros que merezca alabanza, adoración, no significa nada sin la esperanza de vida eterna que nos ofrece su muerte sacrificial y sustitutiva en Cristo. Así que, aunque Dios no muere en templos hechos de manos humanas, honra con su presencia las asambleas de sus hijos. Prometió que cuando se reuniesen para buscarle, para reconocer sus pecados y orar unos por los otros, Él nos acompañaría por su espíritu. Pero los que se congregan para adorarle deben desechar todo lo malo, a menos que le adoren ¿en qué? En espíritu y en verdad, así como en hermosura de santidad. De nada valdrá que se congreguen. Acerca de tales ocasiones el Señor declara: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. O sea que debemos adorar en espíritu, pero en verdad. Nuestra adoración que estamos realizando, ya sea en el templo, en nuestra casa, ¿es en espíritu y en verdad, o es una adoración falsa? ¿O es una adoración que tiene que ver con como nosotros nos han enseñado a adorar? Una de las escenas de oraciones alegres las encontramos aquí. David danzaba alegremente ante el arca y distribuía viandas entre el pueblo. Para David no podía haber mayor motivo de júbilo que adorar a Dios ante el santuario. Y en que el santuario encontramos el verdadero contenido y la razón para nuestra adoración, el plan de salvación prefigurado en cada uno de esos rincones. Somos un pueblo santo que adoramos a un Dios santo, y esa santidad la alcanzamos gracias a ¿qué? Al sacrificio, que debe ser el contenido principal de nuestra adoración, y meditar en el amor de nuestro Redentor.
Y por eso vemos que en Marcos 7:8 dice, pues en vanos me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, dice, os aferráis ¿a qué? A la tradición de hombres, los lavamientos de jarro, los vasos de beber, los hacéis, otras muchas cosas semejantes. Así que encontramos que había, ahora más que nunca, es muy importante adorar al Dios verdadero y transmitirlo a nuestros hijos. El pueblo de Israel estaba rodeado de pueblos que eran muy religiosos, tan dedicados a adorar y aplacar a sus dioses que sacrificaban inclusive a sus propios hijos. Eso no era adoración, eso era idolatría, era satanismo, era la degradación de lo más sublime y santo del ser humano. Así que vemos y encontramos que entre esa falta de adoración encontramos Apocalipsis 14:9, donde dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen, será atormentado con fuego y azufre. Así como los fariseos de antaño, el hombre actual ha buscado muchas formas útiles de adoración basadas en filosofías y pensamientos humanos. Este es un tema este no es un tema insignificante o trivial. Antes de la segunda venida de Jesús, la adoración va a dividir al mundo en dos partidos. Los que adoran a Dios según como lo decía y los que no, como lo dice Apocalipsis 13. Evidentemente Dios acepta la adoración sincera realizada en forma incorrecta cuando el adorador no tiene mayor conocimiento. Lo encontramos en Hechos 10. Mas sin embargo, Dios merece el mejor y la más perfecta adoración que nosotros podamos darle. Aquí está la paciencia de los santos, que dice los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que encontramos que el mensaje del primer ángel nos muestra el evangelio eterno, el temor del juicio, el llamado a adoración. El mensaje del segundo ángel, la caída de Babilonia. El mensaje del tercer ángel, el destino final. Y ese es el mensaje que deberíamos estar predicando en este momento. ¿Por qué? Porque de ese punto parte a quién estamos adorando. Y vi volar en medio del cielo a otro ángel, Apocalipsis 14:6. A otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra. En el mensaje de los tres ángeles es proclamado a gran voz. Este mensaje del evangelio eterno, es decir, la buena noticia de la salvación ofrecida gracias a través de sacrificio, por la gracia a través del sacrificio de Jesús, y es eterno porque fue concebido desde antes de la fundación. Tito 1:2, y no ha cambiado ni cambiará. De su aceptación o rechazo depende la vida eterna de cada persona. Depende tu salvación, mi salvación. ¿Qué significa temer a Dios? Diciendo a gran voz, Génesis 31:53 nos dice que adorarlo, a tomarlo en serio, guardando su ley y servirle. ¿A qué juicio se refiere el ángel? El juicio anunciado comienza mientras el evangelio es proclamado. Este juicio es conocido como el juicio preadvenimiento. En él se decide el destino eterno de cada persona. Ante la expectativa del juicio tenemos un temor reverente por aquel que nos da la salvación, la libertad y la vida eterna. La llamada adoración es aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar, las fuentes de las aguas. En el conflicto final implica un ataque directo a la adoración, tal como nos refleja los primeros 4 mandamientos. Primero a Dios, adorar un solo Dios. Satanás, dice Apocalipsis 13:4, pide adoración para Satanás. El Señor dice que no debemos hacer imágenes. Y aquí Apocalipsis 14 y 15 dice adorar a la imagen de la bestia. Éxodo 27 dice no blasfemar el nombre de Dios. Y Apocalipsis 13:6 dice blasfemar contra el nombre de su Dios. Adorar al Creador en su día santo, sábado. Éxodo 20 y Apocalipsis 13:17, adorar el día del Dios Sol. ¿Qué es el día del Dios Sol? El domingo, Sunday, que es la adoración. Así que el mundo se va a dividir en 2 puntos. Ahora, no voy a poder hacer más largo este estudio, pero aquí encontramos que en el segundo ángel, cuando dice ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber las naciones del vino del furor de su fornicación. La Biblia fue fundada por Babilonia fue fundada por hombres que no creyeron en las promesas de Dios.
Génesis 11. Nabucodonosor la hizo grande, Daniel 4:30. Isaías profetizó su caída y causa de su idolatría, Isaías 21:9. Así que la Babilonia del tiempo del fin está formada por los sistemas religiosos que han apartado de la verdad y abrazando falsas doctrinas. ¿Cuál es esa? La evolución teísta, es decir, que Dios usó la evolución como medio de la creación en lugar de crear un mundo en 7 días. La tradición en lugar de la Biblia, una ética revisada que elimina las definiciones bíblicas de género, matrimonio, etcétera. Y este vino con el que ha embriagado el mundo entero de forma que no puedan pensar con claridad y evitar que se adore en verdad. El mundo está borracho, está embriagado, no puede discernir mal, le explicas, no quieren comprender, están mareados con esta doctrina pagana. Los hombres se conducen como si se les hubiera dado libertad para anular las decisiones de Dios. Los críticos se colocan en lugar de Dios y repasan su palabra a fin de modificarla o aprobarla. Y de esta manera todas las naciones se ven inducidas a beber del vino de la fornicación de Babilonia. Y esos críticos han preparado las cosas como para que se ajusten a las herejías peculiares de los últimos días. Y si no pueden cambiar la palabra de Dios y si no pueden torcer su significado, dice, para que se ajuste a las prácticas humanas que hacen, las quebrantan. Pero viene un destino final. El tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia, a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles y del Cordero. Y aquellos que se embriagaron con el vino de Babilonia deben beber del vino de la ira de Dios derramado en las 7 plagas que vemos en Apocalipsis capítulo 15 y el capítulo 16. Y el fuego y azufre es usado para describir el juicio divino. Vemos en Génesis capítulo 19, Isaías 34 y Judas, versículo 7. Así que el humo de su tormento sube eternamente, y esto quiere decir que sus consecuencias son eternas. En la segunda venida, los que aceptan el último llamado del Evangelio eterno serán cegados para vida eterna, y el resto será vendimiado para muerte. Por eso es necesario tomar una decisión. Voy a hacer una pausa a este estudio y voy a continuar con el siguiente para no hacerlo más largo. Y te voy a pedir ahora que sigas orando, porque el mundo está para ponerse el caos cada día más difícil. Y tú tienes que tomar una decisión. Dios tiene un día y Satanás tiene un día. Dios es espíritu y esa es una imagen. Tenemos que tomar una decisión. Quiero que mires el siguiente video que vamos a grabar. Lo voy a grabar ahorita, solamente que no quiero ponerlo más largo este estudio para que podamos continuar. Y lo que viene ahorita es mucho más fuerte todavía, así que y más complejo. Así que te voy a pedir que me ayudes y que oremos y que podamos nosotros abrir nuestro corazón, nuestra mente, y de pedirle a Dios que nos ayude, nos ilumine para que entreguemos nuestra vida a Jesús. Oremos, vamos a orar. Tenemos el rostro. Amoroso Padre Celestial que estás en el cielo, te adoramos, Señor, porque tú eres nuestro único Dios verdadero, puro, santo, perfecto. Te pido, Señor, en este momento, Padre Santo, que todos mis hermanos, amigos que están en todas partes del mundo, en donde nos estén viendo ahora o los que nos van a ver en el futuro, que tú les bendigas en gran manera. Te suplico, Señor, que nos prepares, Señor, porque sabemos que muy pronto la ira de Dios se ha de consumar, su ira, Señor. Pero antes de eso, Señor, usted no quiere que nadie se pierda, dice su palabra, sino que quiere que todos vengan al arrepentimiento. Por eso, Señor, en este momento yo te suplico, Padre, que tengas misericordia, Señor, de aquellos que aún no han conocido sus verdades y que puedan, Señor, quitar todo obstáculo de sus vidas y que usted, Señor, les salve.
Señor, abrimos nuestra mente, nuestro corazón y le suplico que entres a nuestro corazón, que escribas sus mandamientos en nuestra mente y nuestro corazón, que nos aceptes, Señor, como hijos suyos, que nos escriba nuestros nombres en el libro de la vida, que no los borres, que nos ayudes a ser las personas que tú quieres que seamos, que nos prepares para ser redimidos, que nos des la fuerza y la voluntad y la entereza y la educación como la tuvieron aquellos jóvenes hebreos allá ante la estatua de Nabucodonosor, Señor. Gracias te damos porque sabemos que tú eres el mismo Dios de ellos, el mismo Dios de Abraham, Jacob, Isaac, y es el mismo, Señor, y que tú nos vas a ayudar para pasar esta prueba. Gracias te doy en el nombre de Jesús y del Espíritu Santo.